nuestra hermana Isaías con nosotros. Sean bienvenidos, yo sé que ya las recibieron, ¿verdad? Espero que se sientan a gusto, a su familia, qué bueno que están aquí. ¿Sabía usted, hermano, por ejemplo, que Bartimeo era ciego? Ya lo dice así su palabra, pero que veía claramente. Dice que él veía no con sus ojos físicos, él veía con los ojos del alma, porque podía ver lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Vamos a darle un poquito de contexto a lo que estaba sucediendo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo fue a Jericó con sus discípulos, y cuando iba Jesús en el camino, iba con él una gran multitud, una gran muchedumbre, mucha gente lo seguía. Sabe usted que para esta altura del Evangelio, pues Jesús ya era conocido, ya era famoso en cierta manera. Mucha gente hablaba de él, hablaba de sus maravillas, de sus milagros, de la enseñanza que daba, que era un gran profeta en su época. Y entonces dice que en ese camino donde iba él hacia Jericó, estaba un ciego de nacimiento, un ciego llamado Bartimeo, pidiendo limosna. Dice que estaba ahí él pues mendigando en el camino. Y sin embargo este ciego, le decía yo, tenía una claridad en cuanto a sus ideas, tenía una claridad en cuanto a la reacción, de cómo él iba a reaccionar, valga la redundancia, al escuchar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible, hermano, que este modo certero de pensar de Bartimeo, y oportuno a la vez, le llevó a ser un gran ejemplo, hermanos, de cuáles son las reacciones que debemos nosotros de tener cuando escuchamos la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor que este ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Estaba él mendigando, cuando pasó por allí Jesús. Pasó con sus discípulos y mucha gente a su alrededor, y entonces este ciego empezó a gritarle a Jesús diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué importante saber quién es Jesús, hermano. Porque hoy en este día muchas personas han escuchado hablar de Jesús. Mucha gente sabe quién es Jesús porque vivimos en un tiempo donde ya la comunicación se ha extendido. Mucha gente, sin embargo, como este ciego, a pesar de que han escuchado de Jesús, no pueden ver a Jesús. Mucha gente, sin embargo, cuando ha escuchado de Jesús, ha intuido quién es Jesús, y a grandes voces le ha dicho: Jesús, ten misericordia de mí. Yo me considero una persona que también, hermanos, en mi vida pasada estaba yo ciego, y no porque no pudiera ver con mis ojos, sino porque lo que yo veía no alcanzaba a comprender la grandeza y la maravilla que Dios era para nosotros como seres humanos. ¿Cómo estaba esa oferta de que Dios puede estar cerca de nosotros, pero no lo vemos? Cómo muchas veces nos podemos topar casi de frente con Dios, y nuestra ceguera nos hace pasar de frente porque no vemos la grandeza y las maravillas de Dios. Este hombre gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí, estaba realmente clamando, diciendo: Señor Jesús, ven. Él no lo veía, pues estaba ciego, pero él había escuchado de Jesús, y escuchó que iba pasando. Había un gran burbullo, había una gran muchedumbre que estaba hablando. No sé si usted ha escuchado, hermano, cómo se escucha cuando hay muchas personas. Se oye como un zumbido, se oye como un ruido, como si fueran aguas impetuosas que están sonando. Y para este hombre, ese ruido, ese sonido, era una oportunidad de recibir misericordia de parte de Dios. Porque era seguro, sí, que ya había escuchado quién era Jesús. Ya había escuchado él los milagros que hacía Jesús. Y entonces el ciego dijo: esta es mi oportunidad. A ver, digo conmigo: esta es mi oportunidad de recibir misericordia. Y entonces empezó a gritar. Y fíjese, gritar no es hablar, hermano, mucho menos hablar fuerte. Gritar es expresar desde adentro lo que uno tiene. El gritar es como un sonido muy fuerte que viene desde lo profundo de nuestro ser, y entonces gritamos, hermano. Yo sé que usted se ha golpeado en alguna ocasión
el dedo del pie, ¿verdad? Y ha gritado, ¡ay! Me acabo de golpear. O se ha lastimado, o se ha golpeado el dedo de la mano o algo, y gritamos. Pero este hombre lo que estaba haciendo es que estaba gritando porque quería misericordia. ¿Cuántos de nosotros desperdiciamos en muchas ocasiones la oportunidad de recibir milagros de parte de Dios porque no queremos llamarle? Incluso con voces suaves. No queremos decirle Señor, porque hay personas que se avergüenzan de Cristo. Piensan que Cristo es una religión más. Piensan que ser cristiano es vestirse de una ropa diferente y apartarse como si fuésemos ermitaños, viviendo una vida, no sé, hermanos, ahí de penitencia o demás. Qué equivocados están este tipo de personas. Porque es necesario que Cristo esté presente en la vida de uno para que obren los milagros en nuestra vida. Y esto lo sabía este ciego Bartimeo. Por eso empezó a exclamar. Este ciego, hermanos, cuando Jesús pasó por allí, solicitó la misericordia de aquel, hermanos, que es misericordioso. Él le dijo, ten misericordia, porque sabía que podía recibir de Cristo esa misericordia que él necesitaba. Y si usted y yo sabemos que Jesús es misericordioso, debemos de poner la mirada, hermanos, en Cristo Jesús. Vaya, qué dilema, ¿verdad? Era ciego, pero su mirada estaba puesta en Jesús. Por eso le decía yo, hermano, que este hombre, aún ciego, tenía mejor vista que muchas personas. Porque él vio su oportunidad. A ver, diga conmigo, vio su oportunidad. Y lejos de buscar la lástima de Jesús, lejos de buscar, hermanos, el ser reconocido por sus sufrimientos, él depositó su fe y su esperanza en Jesús. Y lo empezó a llamar a grandes voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvía a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque necesitaba la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos la misericordia de Dios? Pero se ahogan los gritos en la garganta. Y desperdiciamos la oportunidad. Tal vez si nosotros fuésemos los que estábamos allí, no hubiéramos dicho nada. Tal vez si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Bartimeo, no hubiéramos gritado con tal vehemencia como lo hizo Bartimeo. Con esa necesidad, porque no le importó. Mire, dice el versículo 2, muchos lo reprendían para que se callara. Y es que una persona que está gritando de repente como que enfada, ¿a poco no le ha pasado? Que hay personas que están grite y grite y uno les dice, oye, ya cállate, amigo. Pues esta gente, no sé si ellos estaban diciendo, ¿sabes qué? Pues tú debes de quedarte con tu pecado. Acuérdese cómo era el pensamiento de los judíos. Su pensamiento era que si una persona tenía un padecimiento, tenía una discapacidad, tenía una enfermedad, era consecuencia de su pecado y se lo merecían. Entonces en su corazón no había misericordia. Y estas personas, hermanos, le estaban diciendo, cállate, guarda silencio. Muchos le reprendían, le decía yo en el versículo 48, había dicho 2, pero es el 48. Y muchos le reprendían para que callase y clamaba a él mucho más. Imagínense que a usted le dijeran, oye, cállate, ya no hables de Jesús. Pues ahora hablo. Y no voy a hablar, voy a gritar, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Y más le decían a Bartimeo, oye, cállate. Y él decía, ¿sabes qué, Jesús? Necesito tu misericordia. Y gritaba más y más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate. Y él gritaba más, ten misericordia de mí. Porque en realidad tenía una necesidad con Cristo, hermano. Qué desperdicio cuando Cristo está cerca de nosotros. Y nos lamentamos en muchas ocasiones de la situación que estamos viviendo, pero no clamamos a Él. Cuando Él tiene la respuesta y la solución a todos nuestros problemas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él tiene la respuesta. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba enfermo. Se nos acababa el dinero porque sus medicinas eran muy caras y le duraban 3, 4 días solamente.
Yo era asalariado, ganaba cada semana, hermanos, y no me alcanzaba lo de la semana para comprar las medicinas. Y a veces le decía a mi esposa, o compramos las medicinas o comemos, porque no podía hacer las dos cosas. A eso le suma usted las expresiones de los médicos cuando decían, no, es que lo vamos a operar, pero pues hay una gran posibilidad de que quede mal, que muera el niño, que sea atrofiada su garganta, su voz, incluso quede ciego, dice, porque le vamos a operar por la garganta. Y era una gran abrumación a nuestra vida. Pero pasó Cristo cerca de nosotros y le dijimos nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Y sí es verdad, hermano, muchas personas a veces reprenden y dicen, oye, eso no lo mereces tú. ¿Por qué estás clamando? ¿Por qué tú le estás llamando? ¿Tú quién eres? Pues soy un pecador que necesita la misericordia de Cristo, aleluya. Y esto lo sabía Bartimeo, por eso cada vez que le decían que se callara, él más gritaba y más gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Quizá algunos, hermanos, han de despreciar a Cristo. Quizá algunos despreciaban a este hombre Bartimeo, le decía yo. La enfermedad era sinónimo de pecado para los judíos en ese entonces. Muchos de estos incluso no lo creían digno. No pensaban que Bartimeo fuera digno de que el Maestro Jesús se molestase en atenderlo. Como si fuese una gran molestia. Quizá ellos estaban pensando, oye, ya cállate porque tus gritos le molestan al Maestro. Lo querían callar. Pero él no se dejó. Habría conmigo, pero él no se dejó. Por eso, hermanos, hoy en día, a pesar de que haya muchos que desprecien a Jesús y quieran callarte a ti públicamente, tú no te debes de dejar. Y debes de seguir clamando al Señor. Porque va a haber personas que te van a decir, ¿y para qué sigues orando si ya no tienes solución? ¿Y para qué sigues asistiendo al templo si Dios no te escucha? ¿Y para qué sigues clamando a Dios si Dios no te oye? Hay muchas personas así. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios de misericordia, amén. Un Dios que sí escucha, aleluya. Un Dios que sí atiende, que sí voltea, que nunca está ocupado para uno. Que cuando uno necesita de Dios, Dios siempre está disponible, aleluya. Y lo sabemos, hermano. Hace rato daba testimonio nuestra hermana Hortensia. 8 meses clamando para que Gabriel tuviese trabajo. Y ahora ya tiene su entrevista. Usted no conoce a Gabriel, no ha venido para acá. Pero ya no es un niño, ya está grande de edad. Ya no es fácil que encuentre trabajo, por eso le fue complicado, hermano, conseguir empleo. Y que él consiguiera trabajo es una gran alegría, hermanos, y sobre todo un momento de agradecimiento a Dios, porque Dios escuchó el clamor de su pueblo, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Por eso hay que aprender de este ciego, de no dejarnos silenciar, de que no nos callen las circunstancias, de que no nos callen los que están alrededor, de que no nos callen, hermanos, incluso nuestros propios miedos y temores. Clamemos a Dios. Jesús, hermanos, se detuvo. A ver, ya conmigo, se detuvo. Yo no me imagino, hermanos, yendo en una multitud a Jesús. Imagínense, una multitud no creo que eran 10 ni 20. Estamos hablando de miles de personas. Y Jesús en medio. Y allá en la orilla gritando, porque estaba en el camino, ¿verdad? Bartimeo gritándole, Jesús, ten misericordia de mí. Y entre el murmullo de toda la multitud, Jesús escuchó a Bartimeo. Abriga conmigo, Jesús escuchó a Bartimeo. Y Jesús se detuvo. Así como diciendo, a ver, espérense. Ahí alguien me está hablando. Y aquellos diciéndole, oye, cállate Bartimeo. Y aquel gritando más. Pero Jesús se detuvo y pidió a sus discípulos que llamaran al ciego. Así diciendo, a ver, tráiganme ese ciego que está allá. O tráiganme aquel. Tráiganmelo. Qué grato, hermano, cuando Dios escucha tu clamor y dice, a ver, detengan todo, porque me está hablando, a ver, tráiganmelo para acá. A ver, no, se me enchina la piel, hermano.
de pensar que Jesús se detuvo y que mandó a traer a Bartimeo y les dijo, tráiganmelo para acá. Aquellos corriendo le dijeron, ahora sí, vete, vamos. Dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué hermoso. Porque la Biblia no habla de tiempos. No dice cuánto tiempo le estuvo gritando el ciego a Jesús. No habla que dijo, oye, se tardó 5 minutos, se tardó 10 minutos. No habla, pero el ciego entre más le decían que se callara, más gritaba. Y más gritaba, y más gritaba, y más gritaba, hasta que Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Y entonces aquellos que en un principio lo estaban callando, ahora sí le dijeron, oye, levántate. Fíjese, hermano, qué palabras tan animadoras. A mí me anima escuchar este tipo de palabras porque contrastan con lo primero, hermano. Al principio unos lo querían callar, pero después otros le animan a levantarse. Levántate, porque te está llamando Jesús. Y yo no sé dónde estés tú en este momento, hermano. A lo mejor estás tirado por la enfermedad o estás agobiado por los problemas, por las dificultades, pero unas palabras de ánimo de parte de Dios cuando te dice, levántate, porque te estoy llamando. Levántate. En lugar de decirle cállate, que es la otra palabra terrible, ¿verdad? El contraste es que le dicen levántate. Y los mismos, porque no creo que sean otros, los mismos que en un principio le estaban diciendo que se callara, ahora le estaban diciendo, oye, ya te están hablando, ven para allá, levántate, camínale, ándale, anímate, ¿verdad? Quizá ellos mismos se hayan arrepentido de haber querido callar al ciego. Quizá dentro de su corazón decir, si nos hubiese hecho caso y que se callara, no lo hubieran llamado. Pero ahí estaban ahora dándole ánimo. Lo mejor de todo, lo consideraban ahora digno de la atención de Jesús. Por eso le decía yo la importancia de entender de qué se estaba tratando, porque cuando los judíos asociaban la enfermedad o las dificultades con el pecado, pues lo menos que querían era que esos pecadores se acercaran a Cristo. Por eso le estaban diciendo que se callara. Pero ahora le decían, oye, ya te está hablando, ya, ahora sí eres digno, que te escuche. Por eso en el Evangelio de Juan, hermano, nosotros leemos en el 9:31 que dice, pero Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno dice, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y no me imagino al ciego Bartimeo gritando, pero con sinceridad en su corazón. Él nada más quería misericordia de parte de Cristo. Y la obtuvo, hermano, porque Jesús se detuvo y lo animó a que fuera hacia él. Ya era motivo de su atención. Ya Jesús había puesto la mirada en Bartimeo. Ya Jesús lo estaba mirando porque había escuchado su clamor, hermano. Si tú no dejas de clamar, Dios te va a estar mirando y te va a decir, ven, porque te estoy escuchando. Quiero que me digas qué es lo que necesitas, aleluya. Y le haces la invitación, ven. Y esa misma invitación que le hace el ciego Bartimeo es la misma invitación que tenemos tú y yo, hermanos. Porque el Señor nos dice, ven. Y sabe algo, el Señor nunca te va a rechazar, aleluya. Porque yo hasta ahorita no conozco a alguien que haya buscado a Dios y que Dios lo haya rechazado. Y como esa invitación